casa de oración. Y como en este momento, alabarle, glorificarle y sobre todo a aprender de su santa palabra. Gloria a Dios. Porque hay que sembrar y entonces el cultivo que lo da Dios a través de su Santo Espíritu, podemos crecer. Gloria a Dios. Y como todos sabemos, y todos aquellos que conocen la responsabilidad de hablar la palabra de Dios, debemos entender que la palabra de Dios es vida o condenación. Y si no la entendemos, podemos errar, podemos cometer muchos errores y encaminar a los hermanos en errores. Mateo 21:9, cuando Cristo caminaba, decían los judíos, Hosana, Hosana al hijo de David, ¿verdad? Y Jesucristo tenía compasión por ellos, porque Jesús entendía que ellos hablaban de lo que habían oído, de lo que habían supuestamente aprendido, y por eso es que a través de las Escrituras, Jesús, a través de sus enseñanzas, le pregunta a los mismos discípulos qué decían, qué hablaban, de quién era el Hijo de Dios Todopoderoso, de quién era el Hijo, que es Jehová de los ejércitos. Pero para el día de hoy, gloria a Dios, vamos a comenzar en Mateo 6:9, y todo lo conocemos, pero quiero que ustedes se vayan a través de las Escrituras para que entendamos a quién es que Jesucristo le ora. Si Él ora para sí mismo o Él ora al Padre que le envió. Algo tan sencillo, una oración que cubre la faz de la tierra, del universo, porque es una oración básica para aquellos que han conocido lo que es el cristianismo, y la palabra de cristianismo surge después del nacimiento, el crecimiento de Jesús. Todos sabemos que se encuentra y surge el término después en el Nuevo Testamento, porque es a través de las mismas malas enseñanzas que se utilizan términos a través de la lingüística, a través usando la teología para confundir cosas que ellos no han entendido. Y cuando digo ellos, pues los teólogos, los escribas del tiempo de Jesús, que son escribas en el día de hoy, que se le conocen como teólogos muchas veces. Y es porque la palabra de Dios no es interpretación humana, sino revelación divina. Gloria a Dios. Y como dijo el hermano esta mañana, a veces nosotros pues tenemos que aprender una disciplina y a veces necesitamos mano dura. Pero como Dios es amor, pues Dios deja que a través de nuestro razonamiento, de nuestro entendimiento, seamos nosotros mismos los que nos sometamos al aprendizaje, a la obediencia y al comportamiento adecuado cuando se habla y se enseña la palabra de Dios. Porque son los hombres incrédulos allá afuera durante el sistema o están ejerciendo sus posiciones del gobierno, de mandato. A veces hay lugares que hay que callar y hay que escuchar porque son disciplinas que se aplican. Y si los hombres la aplican y no aquellos que son incrédulos, los injustos, los que son no salvos por la misericordia de Dios todavía, aplican unas disciplinas, piensen ustedes qué reverencia a Dios demanda de nosotros. Gloria a Dios. Tengo como título Un solo Dios y Padre. Gloria a Dios. Y entendemos que podemos también decir Jehová Dios, porque el nombre propio del Dios Todopoderoso es Jehová, de acuerdo a la lingüística, a la lengua, que comienza y se le da mucha importancia a la lengua hebrea, pero el comienzo, todo comenzó con una sola lengua, gloria a Dios. Pero se le da mucho énfasis al lenguaje hebreo porque ellos tenían el oro y la plata e imponían lo que ellos querían imponer.
y se escribía de acuerdo a como ellos querían escribir. Gloria a Dios. Pero por eso es que repito que la palabra es revelación divina. Gloria a Dios. Y no nos podemos dejar llevar por opiniones que están escritas en muchos libros o en el sistema de internet. Tenemos que comparar y buscar la revelación verdadera que Dios ha puesto en nosotros a través de su Santo Espíritu. Porque es a través del Espíritu que podemos ver esa verdad. Gloria a Dios. Por supuesto, Dios ha dotado hombres. Cuando digo hombres, ambos géneros, para que la palabra llegue a diferentes lugares. Gloria a Dios. Y algo rápido, a vuelo de pájaro. Yo me acuerdo el día, la segunda vez que Dios me habló en mi vida a través de un hermano, y ese hermano es Israel, que está aquí hoy. Fue la segunda vez que Dios, para que yo llegara aquí, a esta congregación. Gloria a Dios. Y fue el segundo que Dios usó en mi vida antes de conocer al Señor. Para que ustedes vean cómo Dios trabaja en nosotros a través de los hermanos y aunque estén descarriados o no, le sirven al Señor con una esperanza de llegar al redil 100%. Porque perfectos no somos hasta que alcancemos el máximo del conocimiento de la palabra, dice la palabra. Porque podemos llegar a ser perfectos, dice la palabra de Dios. Mateo 6:9 comienza y dice, vosotros pues oréis así, dice Jesús, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y de qué estamos hablando? Dice Jesús, nos enseña a orar a través de su palabra, de que hay un reino, y ese reino le pertenece ¿a quién? A Jehová, a su Padre. Al fin de esa misma oración, dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos y los siglos. Este es Jesús enseñándonos a nosotros que incluyéndose a Él mismo, se somete a las ordenanzas del Padre. Gloria a Dios. Porque Dios es el Todopoderoso, como dice allá en Salmo 115, verso 3, ¿verdad? Porque Él ha hecho todo lo que Él ha querido hacer. Porque Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios. En Juan 14:13 dice la palabra, y Jesús nos enseña que todo lo que oremos, lo oremos en el nombre, lo pidamos al Padre en el nombre de Él. Porque sabemos que Jesucristo es el que nos une. Él es el eslabón que el Padre, que así le agradó al Padre de enviar a la tierra su único Hijo engendrado, primogénito de la resurrección. Jesucristo es nuestro hermano mayor, primogénito de la resurrección. Cuando se oyen términos allá afuera en la televisión o en las predicaciones, cuando le decimos el niño Dios o Dios niño, todo eso es incorrecto y es bien peligroso, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Jesucristo no es Dios, es el Hijo engendrado de Dios. Palabra de Dios, y todo el tiempo Jesús nos enseña que nos sometamos a quien es el Todopoderoso, y ese Todopoderoso es Jehová. Por eso es que ustedes ven sobre unas 23,000 religiones, porque a veces comenzamos a navegar en direcciones erróneas, porque no nos dejamos llevar por la palabra y entendamos que la palabra original, y por eso enfaticé el idioma, la lengua hebrea, porque cuando usted busca en la lengua hebrea hay muchos errores. ¿Y por qué ustedes dicen, hermano Maldonado? Pues porque por lo menos yo tuve el privilegio, un ejemplo de comparar lenguas cuando me eduqué un poquito en las lenguas, lo cual no sabía el por qué el Dios Todopoderoso me encaminó en un área que yo ni siquiera quería. Pero cogí esas clases por elección propia, lo cual nunca sabía ni me esperaba de que Dios me iba a traer para que lo conociera a través de sus escrituras.
Y es por eso es que es el conocimiento a través de estas escrituras. Dice la palabra y lo veremos a través. Porque hemos mencionado que todo lo que se predica, se enseña, se habla, debe ser netamente bíblico, que esté en la palabra de Dios. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Porque él es el único eslabón entre Dios y la raza humana. La creación de Dios con la raza humana. Porque acuérdense que Dios es el todo creador, es todopoderoso y ha creado todo lo que nosotros podemos ver y no vemos. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 2:4, ¿qué dice la palabra? El cual que quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Al conocimiento. ¿Verdad? ¿Por qué? Juan 8:32 dice, ¿qué dice Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra no falla si la escudriñamos de acuerdo a como Dios nos ordena. Porque es la voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y ¿qué? Y sean salvos. De que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que se dio, vino y murió por nosotros. Y por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, hemos sido ¿qué? Redimidos de nuestros pecados. Por eso es que hay una esperanza. Esperanza para los que no han llegado, porque Dios el Padre es el que nos trae. No somos nosotros los hombres. Dice la palabra en Juan 6:44 que Dios es el que nos trae. El Espíritu Santo nos lleva, nos enseña, nos guía. ¿Verdad? Y Cristo es el que nos revela al Padre y viceversa. Mateo 11:27. Segunda de Pedro. ¿Qué dice Pedro en su testimonio? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Gloria a Dios. Ustedes saben que Dios le habló audiblemente durante el bautismo de Jesucristo, allá, cuando es bautizado, ¿verdad? A Juan el Bautista. Y la voz dice, introduce a Jesucristo. Gloria a Dios. Para que conocieran que Jesucristo es el Hijo de Dios y que estaría aquí para cumplir las ordenanzas y implementar la palabra de Dios. Por eso es que la palabra dice el verbo hecho carne. Gloria a Dios. Allá en Juan capítulo 1, ¿verdad? Y no podemos decir cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Allá en el testimonio de Jesús, en Mateo 17:3, ¿qué dice? En Mateos, cuando están en el monte del Sinaí, allá arriba, ¿verdad que sí? Se le presenta Moisés, gloria a Dios, y Elías, ¿a quién? A Jesucristo, a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿verdad? Entonces Pedro, por ser tan pendiente a hacer lo que podía hacer, es confundido, viene una voz,
porque sus comentarios ya eran para hacer y establecer ideologías diferentes a lo que Dios ha establecido. Viene una voz y le indica y le ordena: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Una ordenanza muy diferente a otras versiones. Aquí Dios está dejando saber que el que tiene autoridad, toda autoridad sobre la faz de la tierra de enseñar el evangelio establecido por Dios desde antes de la fundación, es su amado Hijo. Y ellos pues ven, y por eso es que testifican acá, en Mateo, cuando leí en 2 de Pedro, Pedro testificando de que ellos vieron, oyeron, hermanos, no hay duda de que no sucedió. ¿Y por qué el lucero de la mañana salga en vuestros corazones? Cristo dijo allá en Juan 12:46, yo la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Por qué de esta luz? Porque allá en Isaías 49:6, también le di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, así ha dicho Jehová. Gloria a Dios. Queremos crecer en el conocimiento, tenemos que pagar un precio, hermanos. Tenemos que llegar. Hoy muchos no pudieron llegar, Dios conoce la razón. También Dios conoce los que pudieron y no llegaron. Pero eso se entiende. Porque esto es un negocio, dijo Jesús. Me es menester estar en los negocios de mi Padre. Si usted trabaja por 10 horas, cobrará por 10 horas. Trabaja por 40, cobrará por 40. Y si trabaja lo que le dicen tiempo extra, el overtime, también cobrarán por eso. La pregunta es, ¿cómo nosotros utilizamos el tiempo que Dios nos ha prestado? Nos ha dado el privilegio de caminar, de oír, de comer y de todas esas buenas dádivas que nos ha dado el Señor. ¿Y por qué digo buenas? Pues porque algunas personas son ciegas, quieren ver, no pueden ver, nacieron ciegos, otros a través de la vida han sido cegados, hermanos, y así por el estilo, ¿verdad? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué de esto? Bueno, porque ustedes muchas veces leen derechos reservados. Ustedes ven muchos libros, incluyendo la palabra de Dios en Biblia, dicen derechos reservados. Y la palabra de Dios es para todo el mundo. Ellos dicen que hay que pedirle permiso. Podemos pedirle permiso a aquellos que escriben libros propios, que son sus propios libros. Pero de la palabra de Dios es para toda criatura que tiene razonamiento sobre la faz de la tierra. Y se llama la raza humana. Somos los únicos con razonamiento porque tenemos espíritu, los únicos, dice la palabra. Entendiendo primero esto, ya repetí, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quiere decir que si la palabra dice que podemos ser perfectos, por eso es que allá dice en Juan 10:35, que a todos aquellos los que le ha llegado la palabra, y la palabra no puede ser revocada, pueden ser dioses con letras minúsculas, dice. Letras minúsculas, porque hay solamente un Dios. Y ese Dios se llama Jehová, el Todopoderoso. No Jesucristo, Jehová, el Todopoderoso. Por eso es que cuando allá en la oración, o 1 Corintios 8:5, Pablo
un hombre que fue dotado por el Espíritu directamente, nos enseña a través de sus escritos que hay un solo Dios, un solo Padre y su amado Hijo. ¿Verdad que sí? Primera de Corintios 8:5. En Salmos 82:6, ¿qué dice? Aquellos que somos, ¿qué es? Hijos del Altísimo, dice la palabra. Pero hoy se enseñan y se trastornan todas estas escrituras y entonces de tal manera que hay sectas, movimientos que piensan y creen que son el Todopoderoso. Diferentes, hay multitudes de ellas allá afuera. Mateos 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas. ¿Qué él nos indica? Le dice a ellos que aprendan, pero que no hagan lo que ellos hacen, porque ellos lo estaban haciendo incorrecto, ¿verdad? Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Títulos, hermanos. Queremos muchos títulos, pero aquí dice el Señor, nosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es nuestro maestro, el Cristo. ¿Ok? Y todos vosotros, hermanos, dijo Jesucristo. Gloria a Dios. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Y ustedes ven que dice, uno es vuestro Padre, y se incluyó Él. Pero no estamos enseñando gramática, ¿verdad? Pero es uno, vuestro Padre, se incluye. En Isaías, ¿qué dice Isaías 11? A relación de los 7 espíritus. Que el mismo Jesús recibe, hermanos. Porque la palabra no miente ni se contradice, ¿verdad? Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y esto dice el Padre, Jehová Todopoderoso, a relación de su Hijo. Recibirá poder de parte del Padre, donde aquí dice y se habla el Espíritu. Pero cuando vamos a través de esta teología, pues entonces hay diferentes opiniones, que si es solamente el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Sabemos que hay diferentes definiciones a través de las diferentes posiciones angelicales. Pero por eso es que es importante llegar para aprender todas esas verdades que están en la palabra de Dios que no se pueden enseñar en una hora o en el tiempo que sea afirmado para la lección. Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Porque Jesucristo nació como nació usted, como nací yo, humanamente. Humano, ¿ok? Job dice en 38:36, porque Job era bastante fuerte también, pero era un hombre firme, vertical, de una sola pieza. Y en esta conversación con el Todopoderoso, ustedes saben, leen el capítulo 38 de Job, que está Job demandándole respuestas al Todopoderoso, pero Dios le habló y le contestó, incluyendo ¿dónde estabas tú, verdad? Cuando yo establecía todo lo que establecí. Pero en el 38:36, ¿qué dice? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Por supuesto, el Dios Todopoderoso, Dios. Dios es el que nos llena, porque nosotros somos seres espirituales. Por eso es que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque cuando seamos transformados vamos a alcanzar esa imagen
y semejanza celestial, como dice Génesis 1:26, ¿verdad? En el Zacarías 12, ¿qué dice? Profecía de la palabra de Jehová que extiende los cielos y fundó la tierra. Forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Ustedes ven? Palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Ustedes saben que los animales tienen vida. Estamos hablando del espíritu que Dios nos ha dado. Por eso es que este cuerpo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la palabra allá en 1 Corintios capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué sucede? Esto nos hace a nosotros responsables, escuchen, responsables, ¿qué hacemos? ¿Cómo dedicamos el tiempo una vez que llegamos a la familia de Dios? Porque Dios nos hace responsables, hermanos. Parece mentira, parece algo, una fantasía griega, una filosofía griega, pero esto es real. Dios nos demandará de lo que somos y de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha prestado. Somos responsables de lo que hacemos, hermanos. ¿Por qué dice y mencioné? Porque la palabra dice en 4:24, no dice la palabra que Dios es espíritu. Y mucha gente confunden esa verdad y dicen que Dios es un espíritu. Cuando hay demás multitudes de experiencias, de enseñanzas, que sí, seguro, Dios es espíritu como nosotros somos espíritus. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque Él nos ha dado de su espíritu. Nosotros hemos recibido ese regalo de Él. Pero eso no quiere decir que Dios no tiene cuerpo. Si ese fuera el caso, cuando Cristo resucitó, y dice allá que, ¿dónde? Lucas 24:39, que le exigió a los apóstoles que le tocaran, que le vieran, tocar, palpar. Y ya Cristo había sido resucitado y transformado, ya había sido glorificado. Porque sabemos que en Juan capítulo 17 todavía no había sido glorificado. Por eso es que le dice a María, no me toques. Pero acá ya en Lucas 39 dice, tóqueme, empálpeme, y para el completo dijo, tengo hambre. Y comió pez asado y miel silvestre. ¿Verdad que sí? Palabra de Dios, hermanos. En Éxodos, en la prueba de que Dios tiene cuerpo, ¿no fue acaso en Éxodo 24:8, cuando Dios le da y comparte el mandamiento del pacto de los sacrificios con Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y otros 70 ancianos? Porque estuvo allí presente. En el 33:11 no fue cuando él le dijo cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dijo, ¿qué más pruebas y evidencias que Dios es real y que tiene cuerpo como usted tiene y como tengo yo? Lo único es que el cuerpo de Dios es divino, es glorificado, como cuando se presentó Jesucristo. Porque lo que Dios le dijo a él fue, no habrá hombre sobre la faz de la tierra, añadiendo yo sobre la faz de la tierra, que pueda ver su rostro y viva. Su rostro. Éxodo 33:20. Dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirás. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Eso fue lo que él dijo. No dice que cuando Dios lo cubrió con la mano, no dice que lo cubrió con una plancha de madera o una plancha de metal, con sus manos. ¿Y a dónde está nuestra inteligencia, que es un don dado a nosotros por Dios?
Porque todo hombre es inteligente. Y la sabiduría se recibe de acuerdo a ese conocimiento que busquemos en cualquier sea el área. Sea en biología, sea en cualquier química, ciencias sociales, español, alemán. ¿O acaso hay aquí cualquiera que hable francés o alemán o italiano? Son idiomas que no hablamos porque no los hemos aprendido. Pero sí somos capaces de aprender esa lengua. Podemos aprender. ¿Por qué? Porque somos un ser inteligente. Tenemos ese don dado de Dios a nosotros para que podamos ¿qué? Aprender, hermanos. Dijo Jesús, gloria a Dios, en 5:29 de Juan, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El hombre, el espíritu del hombre, fue creado para ser ¿qué? Eterno. Sea bueno, sea malo, todos seremos resucitados para recibir lo que hemos trabajado aquí, ganado en la tierra, hermanos. Dijo Jesús en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso es que allá en Proverbios dice la palabra que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, porque nosotros necesitamos. Por eso el pan nuestro de cada día es la palabra de Dios para recibir ese conocimiento, hermanos. Por eso es que Dios no demanda a personas, no los hace responsables si no conocemos. Por eso es que tenemos que nacer del Espíritu para entonces entrar. Entonces ahora nos hacemos responsables. Y Dios nos hace responsables porque ya Él ha hecho su trabajo. Dije anteriormente que Dios es el que nos trae. 6:44. Y nos da 6:65. ¿Verdad que sí? Pues entonces nosotros no podemos ser indiferentes y no podemos decir que amamos al Señor con toda nuestra mente, corazón, ¿verdad? Y alma, y ni siquiera obedecemos un 40%. Ni siquiera un 40%, hermanos. ¿Ok? Sean ustedes sus propios examinadores. La palabra dice que el hombre espiritual se examina a sí mismo para que no ¿qué? Ser juzgado por el Señor. 1 Corintios 11:31. Tenemos que examinarnos, hermanos. Y no es que seamos perfectos, vamos creciendo. Vamos creciendo. Es como el deportista. Entre más entrena, más quiere y más va mejorando su carrera, cualquier sea el deporte. Se va perfeccionando a través de esa perfección. Y es así que nosotros crecemos. No porque yo acepté al Señor hoy, ya mañana soy santo. Esas son fantasías que se enseñan o no sé. Porque nosotros vamos ¿qué? Creciendo en el conocimiento y ese conocimiento nos hace que comencemos a disciplinarnos. Gloria a Dios. Es un proceso de crecimiento, hermanos. Y total, si Dios esperó por nosotros unos 20, 30 años o 40 años y nos trae al Señor, ¿cómo ahora queremos imponer lo que dice la palabra? No se puede, hermanos. Tenemos que enseñar con amor. Y por eso es que hoy o cualquier otro día practicamos el amor de Dios, que usted viene a la casa del Señor por amor. Porque si fuéramos dictadores, yo creo que hay muchas congregaciones que dictan y están llenas. Pero allá cada uno con sus responsabilidades. Es por amor que nosotros llegamos a aprender la palabra de Dios porque es nuestra comida espiritual. Dice la palabra, es lo que nos enseña el Señor, ¿verdad? 1 Corintios 15:40, que dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Por qué dice cuerpos celestiales? Porque ya nosotros hemos alcanzado ese máximo una vez que lo alcancemos. Porque ahora somos cuerpos espirituales, no somos cuerpos celestiales, hermanos. Porque no hemos heredado esa imagen y semejanza física divina del Todopoderoso.
Porque eso es esa promesa. Por eso es que es una promesa en progreso. Y tenemos que ganarnos ese máximo para que la luz en nosotros resplandezca, como dice el mismo libro de 1 Corintios, los diferentes niveles de luz que van a recibir. El camino, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice allá en Proverbios 14:12. ¿Por qué? Porque el hombre no es capaz de entenderlo por sí solo, hermano. Necesitamos la guianza del Espíritu. Dice allá en Jeremías 10, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué sucede? A través del Espíritu es que caminamos esta jornada humana. Pero nosotros tenemos que dejar y permitir que el Espíritu nos guíe, hermano. ¿Por qué tenemos que dejar? Porque ustedes mismos saben que ustedes mismos pelean con su espíritu mentalmente hablando. Ustedes quieren hacer algo, ¿verdad? No es lo que dice Pablo allá también en relación del pecado. Pero aquí estamos hablando de nuestras acciones ahora. Quiero ir a la iglesia. No voy a dormir. Me cogió el día. Tengo que... Esa lucha. Lo que ya Pablo enseña ya en el capítulo 7, Romanos 8 y 9, estamos hablando entonces es el peso del pecado. Porque entonces estamos hablando de practicar el pecado. Otra enseñanza diferente a lo que hemos mencionado, ¿verdad? Romanos 10, 17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, Romanos 1, 17. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto. ¿Por qué? Porque lo hizo físicamente, hermanos. Cosas que son tangibles, que las podemos ver. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen ¿qué? Excusa. Porque la palabra dice que Dios le formó y le dio un cuerpo a Jesucristo. Hebreos 10:5. ¿Por qué dice en Gálatas 4:4 que cuando se cumplió el tiempo Jesucristo, o sea, nació qué? Nacido de mujer, bajo la ley, nacimiento vaginal, normal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que Cristo entró al vientre de la madre, que se llama María, y como dice allá en Lucas 1:31, en adelante, ¿verdad? Fue enviado el ángel Gabriel para, ¿qué? No solamente darle las nuevas a María, sino darle, ¿qué? Y decirle, se llamará Jesús, nombre propio y apellido el Cristo. Como el nombre propio del Padre es Jehová, ¿verdad? Dios. Jesucristo, Jesús, el Cristo. Gloria a Dios. Pero como son tantos los teólogos, tantas lingüísticas, que yo mismo, hermano, yo mismo cuando comienzo a leer y comparo, me pierdo y trato, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? Porque hay diferentes opiniones, diferentes ideas. ¿Pero para qué? Dice la palabra ya en que Mateo, si no me equivoco, 24:24, aún los escogidos serán ¿qué? Engañados. Eso lo dice Jesús, eso no lo dije yo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que debemos estar despiertos en el Espíritu, hermano. Romanos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha creado el universo, ¿para qué? Cuando llegue a dar el momento, entregárselo a su amado Hijo, el cual estaba, ¿dónde? Estaba, dice la palabra, en el seno. Eso estaba en el plan de Dios. Multitudes de enseñanzas y no se pueden enseñar en una hora, hermanos.
te pueden enseñar en años. Y yo le doy gracias a Dios que a través de mi vida, pues Dios usó diferentes personas, como dije anteriormente, en el plan y propósito que me tocó a mí. Porque si decimos que aquí en esta congregación no se ha enseñado palabra o no aprendimos, mentimos. Porque yo personalmente puedo decir, yo no vengo de aquí al lado, yo no llegué aquí. Yo me acuerdo cuando yo conocí al hermano Israel, creo que trabajaba en la ciudad, todavía no estaba asignado en el estado aquí, pero no me acuerdo si estaba aquí o trabajaba en Blackwood. La cuestión fue que Dios usó al hermano segundo en la vida para testimonio para que llegara aquí. ¿Y por qué Dios me quiso aquí? Yo no podía haber llevado a Baila, me podía haber llevado, no sé, a Blackwood. Lo menos que yo pensé fue llegar a una iglesia en Camden, a un templo en Camden, porque no estaba aquí en el área. ¿Y por qué fui aquí? Porque Dios es el que conoce el plan y propósito, como el que conocía el mismo plan de Pablo y el de todos nosotros. Porque es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Y no todos nosotros podemos ser pilotos, no todos nosotros podemos ser médicos, no todos nosotros podemos ser científicos, ¿verdad que no? Un cuerpo, pero con muchos miembros, hermanos, con muchas responsabilidades. Por eso es que si Dios te llamó a ti a predicar, a enseñar, o te dio un don de un ministerio, por ejemplo, como el de la música, tú eres responsable de eso. Yo soy responsable de lo que Dios me ha delegado, porque de eso Dios me va a traer a cuentas. ¿O acaso no es lo que dice la parábola? De las diferentes enseñanzas que enseñó Jesús. Unos se descuidaron, otros aprovecharon, invirtieron el dinero, ¿verdad que sí? Hicieron lo que tenían que hacer. Pero otros, pues, solamente soy conforme con mi salvación, si la alcanzo. Y digo si la alcanzo porque solamente Dios es el que sabe. Si llego y adquiero ese cuerpo celestial transformado que Dios nos ha prometido, como dice en Génesis 1:26, y veamos todo lo que dice. Y como siempre digo, el capítulo 1 de Corintios 15 es un capítulo que hay vida, hay sabiduría, hay entendimiento, pero hay que buscarlo, hermanos. 1 de Corintios completo, el capítulo completo. Porque ¿qué dice 15:24? Y luego al fin, cuando el mismo Señor, ¿qué? Jesucristo se someta al Padre y le entregue todo. Hay solamente nada más, el máximo de una verdad. ¿Y qué de los cuerpos espirituales? Los celestiales, ¿verdad? Para aquellos que les gusta lo supernatural, ¿verdad? Porque nosotros somos espíritu y nos gusta lo supernatural. Todo lo que sea supernatural nos atrae. Pues seguro hay una respuesta, somos ese espíritu. Pero también entonces Dios tiene unas órdenes, unas leyes que nos prohíbe y que nos permite hacer. Y para hacerlo hay que conocer la palabra de Dios, hermanos. En 1 de Corintios 2:10 que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Repito, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿a quién de los hombres saben las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que en Mateo 12:32, la palabra es bien específica, el blasfemar en contra del Espíritu Santo. Porque se podía, dice la palabra, puedes hablar de Jesús y hablar lo que no es, pero no en contra del Espíritu. Dice la palabra en 12:32. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Sino que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu. Dice la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo, dijo Pablo en Gálatas 1:10. ¿Ustedes ven? No de hombre, sino directamente de Jesucristo. Ustedes saben el privilegio que tuvo Pablo, el único hombre que ha sido remontado al cielo, al tercer cielo. Ver cosas que se le prohibieron, que no se pueden hablar, dice la palabra. Tuvo ese privilegio. Pero de la misma manera que estuvo ese privilegio, fue un precio que tuvo que pagar. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Cuando Ananías, cuando perdió la vista temporalmente por el reflejo de la luz, permitiendo de que fuera para entonces el contacto con Ananías indicarle, bautizado allí, y solamente en segundo, como podemos decir, comienza a predicar ¿qué? A Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso fue en algo instantáneo. No fue que dedicó 30 años allá. ¿Pero por qué? Porque todos sabemos y entendemos que durante las enseñanzas en el Antiguo Testamento, todos aquellos hombres que habían sido seleccionados para estar dentro del sacerdocio, de las enseñanzas, del fariseísmo y de todos aquellos grupos que habían, dedicaban un tiempo de acuerdo a las raíces y a las enseñanzas. Pablo, un fariseo, podemos decir un doctor intelectual, dotado en la palabra, pero no era salvo porque no había conocido a Cristo. Le llegó el día a Pablo y de enemigo de Jesucristo se convierte en el evangelista